La generación del analfabetismo teológico. ¿Habías escuchado antes esta descripción? ¿Qué es analfabetismo? Se describe como la falta de conocimientos básicos de lectura y escritura. Otra descripción dice lo siguiente: el analfabetismo es la incapacidad de leer y escribir, la cual es consecuencia generalmente de la falta de aprendizaje y esta a su vez de la falta de recursos y por ello de carencias en el estudio. No es que sea pesimista, pero si nosotros analizamos un poco nuestra generación, vamos a encontrar precisamente que se cumple esta característica. No soy negativo. En medio de tanta tecnología que tenemos a mano, no nos damos el tiempo, no nos damos el interés de poder investigar de los temas o investigar de cualquier asunto que nos pueda llegar a interesar. Esta descripción es bastante realista en nuestra generación y creo que debería ser motivo de preocupación y reflexión. Como cristianos tenemos puntos extremadamente importantes que marcaron la cristiandad en el transcurso de la historia, pero han sido despreciados por la mayoría de cristianos. Hoy preferimos escuchar lo que se nos dice y creerlo simplemente. Despreciamos encontrar la raíz de las enseñanzas. Despreciamos estudiar doctrina, teología, apologética e incluso la historia de la iglesia misma. Bajo el pretexto de espiritualidad, muchos dicen: Dios me habló, Dios me dijo. Y como lo vemos en un contexto espiritual, decidimos creer lo que ellos dicen. Sin embargo, deberíamos examinar un poco el origen de esas enseñanzas, el motivo de esas enseñanzas, si es bíblico o no lo es. La Biblia, incluso actualmente para muchos, es un símbolo y nada más. Es algo que solamente se ha usado durante muchos siglos y que no debería tener importancia. Para muchos es un símbolo desprovisto de sentido alguno y relación con el cristiano. Y en otro de los casos es un objeto mágico que solo sirve para traer buena suerte y no para examinarlo. En la Biblia encontramos ejemplos de personas que cuando escuchaban un mensaje, al llegar a casa ellos examinaban si lo que escucharon realmente estaba escrito. Ese ejemplo fue grabado por Lucas en el libro de Hechos 17:11, que fueron los de Berea. Dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucho gusto, examinando cada día las escrituras, si estas cosas eran así. Actualmente hay una gran atracción por un cristianismo, vamos a llamarle de comida rápida. Se espera que tengan resultados inmediatos, que los milagros lleguen de manera inmediata, la prosperidad y la satisfacción personal sean instantáneos, sin tener en cuenta el mensaje que se predica. Martín Lutero en algún momento ya veía o reflejaba
esto al afirmar lo siguiente: cualquier enseñanza que no se encuadre en las Escrituras debe ser rechazada, aunque haga llover milagros todos los días. El reflejo de este desapego teológico se hace sentir en todas las esferas del cristianismo moderno, tanto en la liturgia como en los cantos, en los sermones y en la mayoría de actividades que se desarrollan dentro de la iglesia. Los cantos actualmente son sin contenido, sin profundidad, sin transmitir una verdad. Las predicaciones son más de espectáculo, son más de animación que cualquier enseñanza que lleve una verdad bíblica. La evangelización ha perdido su eficacia. La pregunta es ¿por qué? Y es que, como acabamos de mencionar, los cantos ya no entregan un mensaje. Los sermones son simplemente un espectáculo. Entonces, no se canta lo que no se conoce. No se predica lo que no se conoce. Y peor aún, no se transmite lo que no se conoce. Oseas 4:6 dice lo siguiente: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si nosotros nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios, podemos encontrar en la Biblia, en el libro de Juan 17:3, dice lo siguiente: y este es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, Dios quiere que nosotros le conozcamos, que tengamos una experiencia personal con Él. Ese es el sueño de Dios, el objetivo de Dios. Sin embargo, nuestra gran verdad es que todo esto ha sido dejado a un lado. Hoy la actitud normal del cristiano es lo superficial. Si me gusta, lo creo y lo acepto. Si no me gusta, no lo acepto y no lo creo. Cuando nuestra actitud normal como cristiano debería de ser el amor por la sana doctrina. Sin embargo, la mayoría de los cristianos han despreciado el estudio sincero y comprometido de la teología, y solo una minoría se mantiene fiel a la doctrina y al examen de las Escrituras. La pregunta es, ¿qué podemos hacer entonces para cambiar esta parte de nuestras vidas? Para cambiar esa nuestra manera de ser, que es muy fácil de ser llevados para diferentes lados como una hoja que lleva el viento. La Biblia también dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 2, porque Él dice, Dios, en el momento oportuno te escuché, en el día de salvación te ayudé, y este es el momento oportuno, este es el día de salvación. El tiempo de revisar nuestra posición con respecto a la importancia de la teología en nuestra vida es hoy. Hoy es el tiempo de mostrarnos amantes de la sana doctrina, militante contra las herejías y practicante de lo que hemos aprendido. Muchas veces decimos, ¿por qué hay tantas enseñanzas falsas? Pero es porque nosotros lo hemos permitido. No estudiamos la Biblia, no estudiamos el contexto bíblico, no estudiamos historia de la iglesia cristiana, no estudiamos doctrina. Por último, las palabras de Jesús dirigidas a nosotros nos dicen muy claramente y de manera directa a cada uno en el libro de Juan 5:39.
Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Tú quieres realmente encontrar la verdad? Lee la Biblia. No permitas que te lo expliquen de una manera inclinada, tergiversada. Entender la Biblia no solamente es para algunos. Entender la Biblia es para todo aquel que de manera sincera quiere encontrar la verdad, quiere acercarse a Dios de todo corazón. Por lo tanto, la invitación es que si tú quieres encontrar la verdad, humíllate delante de Dios, busca a Dios con todo tu corazón en medio de las Escrituras, y Dios te guiará a toda verdad. Una escritora muy importante menciona lo siguiente: no hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Santas Escrituras. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades, como las grandes y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente pueden verse en estos tiempos. No se saca sino un beneficio muy pequeño de una lectura precipitada de las Sagradas Escrituras. Uno puede leer toda la Biblia y quedarse, sin embargo, sin ver su belleza o comprender su sentido profundo y oculto. Un pasaje estudiado hasta que su significado nos sea claro y evidentes, sus relaciones con el plan de salvación, resulta de mucho más valor que la lectura de muchos capítulos sin un propósito determinado y sin obtener una instrucción positiva. Tened vuestra Biblia a mano, leedla cuando tengáis oportunidad, fijad los textos en vuestra memoria. Aún al ir por la calle, podéis leer un pasaje y meditar en él hasta que se grabe en la mente. La invitación es que tú puedas buscar a Dios de manera personal, tengas un encuentro con Él, que no te dejes guiar por lo que dicen otras personas, sino que tú mismo puedas experimentar las verdades escritas en la Biblia. Si tú quieres tener un encuentro sincero con Dios, búscalo en las Escrituras. Ahí está Él para hablarte. Y si tú quieres hablarle a Dios, la oración es el medio en el que tú puedes decirle a Dios tu necesidad, tu preocupación y el deseo de poder conocerle más de cerca. Que Dios te bendiga. Soy Paco Gómez. Hasta la próxima.